Hoy continuamos estudiando la carta que le envió el apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta. Tenía un enfoque esta carta de dar orientaciones a su discípulo Timoteo para guiarle. Finalmente Timoteo era un líder joven. Ya Pablo había invertido tiempo y esto es muy lindo y quiero recordarlo. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso para que guiara, pastoreara, cuidara, enseñara, corrigiera lo que estaba incorrecto en cuanto a algunas enseñanzas que estaban afectando el crecimiento espiritual de muchos discípulos, pero había pasado un proceso. Y quiero recordar algo que hay que tener en cuenta siempre. El discipulado nunca termina. Recuerden siempre eso. Cuando alguien diga, ya yo terminé el discipulado, puede ayudarlo y decirle, bueno, ya terminaste cuál etapa, cuál proceso, cuál parte terminaste. Porque está el nuevo creyente, el creyente que se está preparando para bautizar, está el creyente bautizado que debe continuar aprendiendo. Jesús dijo, bautícelo y enséñelo. Así que hay un proceso de aprender, de poner las bases doctrinales en su vida espiritual, y también está el discípulo que ya sabe, tiene sólida la doctrina bíblica, como dice el Nuevo Testamento, la doctrina de los apóstoles, y también sabe para qué Dios lo llamó. Cuando una persona descubre para qué Dios lo tiene en este mundo, y la buena noticia es que Dios tiene trabajo para todo el mundo, ¿verdad? Dios ha puesto un ministerio para cada uno. Ser ministro no es solamente ser pastor, ministro pastoral, pero ministro en lo que Dios ha designado para ti es algo muy especial, y quiero decirle, no se lo va a dar a más nadie, es solo para ti. Entonces, y esa etapa es linda. Y en esa etapa estaba Timoteo. Timoteo sabía que era un discípulo, que era salvo, había recibido ya capacitación doctrinal con Pablo, y ahora Pablo lo deja en una iglesia porque Timoteo tenía el llamado pastoral. Y en la primera carta recibió muchas orientaciones. Segunda carta ahora está dando Pablo orientaciones también, enfocado en muchas cosas personales, pero de todo también para el liderazgo que estaba desarrollando en la iglesia. Y lo bueno del Señor es esto, que el Señor llama, nos pone a servir, y el Señor no espera una graduación para usarnos. El Señor nos llama y quiere usarnos. El Señor nos llama y quiere que nosotros pongamos en acción tres cosas que nunca podemos olvidar. Todavía no estoy con Timoteo y Pablo, pero tres cosas que no podemos olvidar ninguno de nosotros como discípulos. Uno, que tenemos que tener visión. Dos, que tenemos que tener pasión, sentirlo en nuestros corazones, lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad? Pero también tenemos que ponernos en acción. Las tres cosas juntas y ahora, hoy y ahora. No lo dejes para mañana, no lo dejes para cuando haya tiempo, porque la realidad es que siempre hay tiempo, simplemente tenemos que planificarlo y dejar de hacer cosas tal vez que estorban, que podamos servir al Señor. Y esto va a desarrollar tu vida, porque cuando bendecimos somos bendecidos, cuando enseñamos somos enseñados, cuando evangelizamos y somos canal de bendición, nuestra alegría aumenta, porque hay gozo en los cielos, pero hay gozo en el corazón de Dios, que Dios está dentro de ti. Y eso, en esa perspectiva estaba Timoteo, estaba Pablo, y estaban allí desarrollando el ministerio en Éfeso. Y ahora en este capítulo 2, versos desde el 14 hasta el 26, Pablo le da varios consejos y da orientaciones a Timoteo para ayudarlo en medio de la realidad que estaba viviendo. De nuevo, la palabra que vas a recibir hoy de parte de Dios es para ayudarte en tu realidad espiritual. Dios no escribe un poemita para hacernos sentir bien. Dios, dice uno de mis mentores, Dios no da consejitos, Dios da mandamiento para obedecer. Dios da palabra para creer y ponerse en acción. Amén. Dios nos da, por supuesto, sí da consejos, pero hay consejos de Dios que son cuestiones que son obvias, y lleva un sí sin perder
la bendición de ponerlo en acción pronto. Y esa es la clave de la madurez espiritual. Madurez espiritual no es esperar que te salgan las canas estando en la iglesia. Madurez espiritual no es decir que llevo 20 años en la iglesia. Madurez espiritual no es tener la Biblia más grande y más gorda. Madurez espiritual es aprender hoy y obedecer hoy. Eso es una persona madura. Entonces, qué gran bendición poder saber que nosotros, Dios está ministrando nuestras vidas por esta palabra. Así dice, sí, segunda Timoteo capítulo 2, versos del 14 hasta el 26. Y Pablo le dice a Timoteo, bueno, hay una frase, debe estar en algunas versiones, hay una frase que dice, un obrero aprobado. Pero yo completo esa frase para no dejarla sin apellido. Un obrero aprobado por Dios. No es por Javier, no es por fulano, mengano, es por Dios. ¿Cómo sabes que eres una persona que Dios está dándote su aprobación? Bueno, aquí hay varias cuestiones y usted tal vez dice, bueno, pero esto fue para Timoteo, que era un pastor. Bueno, estos principios se aplican para todo tipo de discípulos y nosotros, usted y yo, somos discípulos de Jesucristo. Recuérdales esto. Pablo le está diciendo esto a Timoteo, que se lo recordara a la iglesia. Así que esto es importante porque es aplicable para todo creyente, todo discípulo que es iglesia del Señor. No es que va a la iglesia, recuerda, hay una diferencia de ir a la iglesia y ser la iglesia. Dios quiere que tú seas iglesia de Jesucristo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Pablo tenía la responsabilidad de enseñar, entrenar y recordar a Timoteo, que valga la redundancia que voy a hacer ahora, que él tenía que recordar y enseñar y exhortar. Si nos vamos a 2 Timoteo capítulo 2, verso 2, Pablo deja un principio de discipulado ahí. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Y cuando dice hombres, dice mujeres también. A discípulos fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que cuando una persona está buscando saber cómo es aprobado por Dios, debe saber que Dios nos está recordando que tenemos que ayudar a la gente y exhortar a las personas, a los hermanos, a los amigos, a las personas que están buscando de Dios. Timoteo había recibido de Pablo diciendo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Y es muy importante esto. Tu vida no es para agradar al pastor Javier, tu vida no es para agradar a la vista de los hombres, tu vida es para agradar a Dios, es delante de Dios. La orientación que Pablo le está dando a Timoteo para la iglesia era para que la iglesia estuviera consciente que nuestra vida está en las manos y está delante de Dios. Un teólogo decía, Dios no se mueve. Y alguien dijo, ¿por qué no se mueve? Porque está en todo lugar, no necesita ir a ningún lugar. Pero interesante que él quiere que nosotros estemos conscientes que nuestra vida, tu vida y mi vida está delante de él, de su trono. Y de nuevo, los líderes, los pastores, los mentores, los padres de familia, los esposos, los padres, tienen la responsabilidad todo el tiempo de recordar y de exhortar. Viene a mi mente el profeta en el Antiguo Testamento que sus hijos hicieron lo malo delante de los ojos del Señor y él no los corrigió, Elí, y vino maldición para su vida, para su familia y también para la nación. Entonces, cada uno de nosotros como líderes, como padres, como madres, como discipuladores, como todos tenemos la responsabilidad de recordar y de exhortar. Filipenses capítulo 3, verso 1 dice, por lo demás, hermanos míos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto, dice Pablo a los filipenses, escribirles las mismas cosas para que ustedes estén seguros. Pablo sabía que la repetición es la madre de la enseñanza, como dijo tal vez un pedagogo. Hay que repetir, repetir, repetir y después que lo haya repetido, tenemos que repetir. Pablo decía, para mí no es molesto escribirles las mismas cosas. Pablo
tenía ese principio en la enseñanza. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 12 dice, Pedro con madurez espiritual ahora dice, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Pedro sabía que él estaba enseñando algo que ya ellos habían escuchado, pero en la realidad de todo maestro, todo discipulador, pastor, líder, ellos lo querían repetir porque la iglesia necesitaba escucharlo para obedecer. Escuché una historia de un pastor que estuvo predicando el mismo sermón por 2 meses y la iglesia resistió el primer mes, y cuando yo ya iba como el mes y medio, es decir, 6 veces ya al mismo sermón, la iglesia preguntó, pastor, ¿por qué usted sigue predicando el mismo sermón? ¿No tiene otro sermón, pastor? ¿Usted se siente bien, pastor? El pastor le dijo, sí, me siento bien. Estos son los mejores años de mi vida. Le estoy predicando el mismo sermón porque lo que quiero es que lo acaben de obedecer. Hasta que no lo obedezcan, no voy a cambiar de sermón. Entonces, qué interesante que repetir para Pablo. Ahora esta instrucción era importante que Timoteo la pusiera en práctica para la iglesia. Recordarles y exhortarles. La exhortación siempre va en virtud de que hay una información presente que se debe reavivar, renovar, y cada uno de nosotros somos llamados a eso cada vez que recibimos la palabra del Señor. Y hay muchos sabios que dicen, ah, sí, yo me sé eso, pero no es saberlo, sino obedecerlo, hacerlo, ponerlo en práctica, que es la clave de el éxito. La clave del éxito es saber lo que hay que hacer y hacerlo. Si usted sabe lo que hay que hacer y no lo hace, nunca tendrá éxito ni madurez espiritual. Entonces, dice la instrucción que Pablo le da específicamente a Timoteo, no contiendan sobre palabras, el verso 14, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pablo sabía que Timoteo tenía la dura tarea de corregirlo las falsas doctrinas. Había varios enfoques tal vez incorrectos que Timoteo tenía que ayudar a la iglesia a enderezar aspectos teológicos, aspectos bíblicos de la doctrina de Cristo, de la doctrina que Pablo había establecido para la iglesia, por supuesto, basada en la revelación que Dios le había dado para enseñar a la iglesia acerca de el correcto Mesías, de Jesús, de la resurrección, de la segunda venida. Todos los temas que Pablo habla en el Nuevo Testamento fueron el material de estudio, tal vez como diría en Hechos capítulo 20, verso 32, que dice, yo los encomiendo a la palabra de su gracia que tiene poder para edificarlo. La palabra siempre va a edificar. Y Pablo había dejado instrucciones y Timoteo ahora tenía la responsabilidad de ayudar a la iglesia en Éfeso de corregir tal vez varias doctrinas incorrectas allí. Pero una instrucción interesantísima, no contiendan sobre palabras. Diríamos nosotros hoy que no discutan por doctrina. Cuando haya personas que no estén dispuestas a aprender, no discutan sobre palabras. ¿Por qué? Para nada aprovecha. Iglesia, cuando veamos personas que tienen falsas doctrinas y estén dispuestos a escuchar, vamos a ayudarles. Pero si hay personas que tienen falsas doctrinas y no quieren escuchar ni tienen un espíritu humilde para ser enseñado, entonces es mejor callar, no discutir sobre palabras, porque esto no aprovecha para nada, es para perdición de los oyentes. Siempre va a haber alguien que va a escuchar la conversación. Juan, el apóstol del amor, dijo también que si alguno viene con otra doctrina, no le digan ni bienvenido. No tengo ese texto escrito en mis notas ahora, pero el Espíritu de Dios me dio ese texto ahora y recuerdo que debe estar como en segunda carta de Juan, en los últimos versículos, creo que el verso 15 por ahí. Pero bueno, el tema es que si hay una persona que tiene falsa doctrina, no quiere escuchar, no quiere aprender, no discuta. La Biblia nos habla de que el necio cuando calla es contado por sabio.
Y nosotros ninguno somos necios, pero cuando callemos va a ser mejor que no discutir. La defensa de la fe debe ser con personas que están dispuestas y abiertos a aprender y para poder corregir lo que están haciendo incorrecto. Y yo sé que hay un enfoque apologético. La apologética es la doctrina de la defensa de la fe. Es poner sobre la mesa la doctrina correcta basada en la palabra del Señor. Y eso se llama apologética. Y yo sé que la apologética es importante, pero se debe llevar adelante cuando los oyentes quieren aprender. Si no se quiere aprender, no discusión. Es la orientación de Pablo y también la mía. Timoteo y la iglesia en aquella época estaban enfrentando falsos maestros, como también nosotros hoy hay muchos maestros, ¿verdad? Y no digo muchos, sino algunos maestros falsos, porque qué bueno que la iglesia buena es más grande que la iglesia mala. Recuerde, el bien es más grande que el mal. Entonces, la iglesia, nosotros tenemos que estar preparados para no contender sobre palabras. No hay discusión sobre personas que no quieran estar aprendiendo. Hoy también tenemos que estar apercibidos con eso. Jesús lo dijo de una manera, tal vez, yo digo cómica, ¿verdad? Pero dice Jesús, no le echen las perlas a los cerdos. Es decir, no le echen a los cerdos algo de valor, que es tu tiempo, que es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque los cerdos van a aplastar las perlas, no las van a valorar. Mateo capítulo 7, verso 6 dice, bueno, es ese mismo texto, no le echéis los santos a los perros, ni echar vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y la despedacen. Miren, no es correcto establecer discusión con alguien que no quiera aprender. Indicaciones a Timoteo, verso 15. Algo interesantísimo que ahora Pablo se enfoca en la vida de Timoteo, porque Pablo sabe que si la vida del líder está bien, la iglesia va a ir bien. Dice en el Antiguo Testamento, como es el sacerdote, así es el pueblo. Dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y de aquí viene el título de toda esta porción. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Te digo una frase a ti personalmente, todos los que están conectados hoy. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Es ante Dios, no es ante Javier, pero procura con diligencia presentarte ante Dios con aprobado, ¿verdad? Qué bueno cuando nos decían en la escuela, aprobaste el examen o algo que estabas, todos sacamos la licencia de conducción cuando se bajó del carro y el hombre dijo, estás aprobado. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! Y así, cada vez que nos dan una aprobación, eso nos da gozo. Entonces, qué interesante que Dios también está mirando tu vida. Por supuesto, para la salvación no quiere decir que vaya a afectarte esto, pero ¿cómo está tu vida delante del Señor en tu crecimiento? ¿Te sientes aprobado delante del Señor o no te sientes aprobado? Y dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia. La aprobación o nuestro interés para ver la aprobación de parte de Dios debe ser con diligencia. No lo dejes para mañana ni para el mes que viene. Procura con diligencia presentarte a Dios, ante Dios aprobado como obrero, siervo de Dios, sierva de Dios, que no tiene de qué avergonzarse. No sé si usted se ha avergonzado alguna vez de haber hecho algo incorrecto. Usted no tiene tal vez cara para mirar la persona que afectó o alguna situación que hizo y baja los ojos y tal vez dice, no, por ahí yo no voy ni a matado, no voy ni con los guardias, como decía por allá. Entonces, qué interesante que cuando nos sentimos avergonzados hay algo, un pesar en nuestro corazón. Entonces dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. El mejor examen espiritual personal que podamos hacer, que tú puedes hacer, es que te sientes delante de Dios y no te avergüenzas, que estás en oración, que estás sirviendo al Señor y no te avergüenzas delante del Señor. Personas que se avergonzaron, algunos ejemplos de personas que se avergonzaron. ¿Recuerda cuando Pedro negó a Jesús? Se avergonzó Pedro.
y él pasaba, bajó la cabeza y de hecho lloró. Aunque no lo hizo de la manera correcta, Judas se avergonzó, tiró las monedas por allá, pero bueno, el pobre fue y se ahorcó también. Moisés, cuando le dio ahí, hizo algunas cosas que Dios no le había orientado, como darle a la peña con el palo, y se puso bravo y él se avergonzó, y hubo momentos en que toda persona se avergüenza, ¿verdad? Pero esta vergüenza no es de un acontecimiento, sino que tu vida delante del Señor, en tu crecimiento espiritual, alegra a Dios o te avergüenza delante del Señor. Y esa es la clave, cómo te sientes delante del Señor por tu crecimiento espiritual como discípulo de Cristo. Verso 16. Bueno, no te avergüences. Ejemplo, dice que usa bien la palabra de verdad. Y quiero explicar la frase esta porque es muy interesante. Pablo le dice a Timoteo, quiero que no te avergüences delante del Señor, que eres un obrero aprobado. Y uno de los aspectos que tiene en cuenta en sentirse un obrero aprobado es que usa bien la palabra del Señor. Mire, esta frase en el griego, y tengo que hablar del griego porque el griego, al escribirse, algunas palabras se escriben juntas, y Pablo sabía que al explicarlo a las personas, los pastores, tanto Timoteo como otros, tenían que trazar bien la palabra del Señor. Y algunas versiones tal vez dicen así, que usa bien la palabra del Señor, o que traza bien la palabra del Señor, o que explica bien la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, en la revelación de Dios, está la clave del crecimiento y el alimento espiritual de toda iglesia, de todo discípulo, toda familia, toda persona. Entonces, como líderes, como cristianos, debemos trazar bien la palabra del Señor, estudiar bien la palabra del Señor, conocer bien la palabra del Señor. Como lo he enseñado en otras ocasiones y lo he dicho, un cristiano que no lee la Biblia debe quitarse el cristianismo de la cabeza, porque no es cristiano. Un cristiano conoce la palabra del Señor, un cristiano lee la Biblia todos los días, un cristiano conoce la palabra del Señor porque estudia con su familia, un cristiano va a la iglesia los domingos para estudiar con la iglesia, se conecta los miércoles con el Zoom para estudiar la Biblia. Y bueno, yo sé, a los que tienen trabajo y todo, no estoy juzgando a nadie, Dios me libre. Pero un cristiano se ocupa de trazar bien la palabra del Señor para su vida. Y algo interesante para todos los líderes, que nosotros tenemos que cuidar que nuestras vidas no solo estemos leyendo la Biblia para enseñar, sino también para alimentarnos nosotros. Por eso es importante no avergonzarnos delante del Señor, porque usamos bien la palabra de verdad, ¿verdad? La palabra del Señor. Verso 16, evita profanas y vanas palabrerías. Pablo sabía que una de las cuestiones que usaban allá en el primer siglo, pero que usan también la falsa doctrina hoy, es que llenan a las personas de argumentos y filosofías humanas, argumentos no bíblicos, argumentos llenos de tradiciones, de cosas que no tienen nada que ver con la revelación del Señor. Y Pablo le da una categoría tremenda: evita profanas y vanas palabrerías. Tal vez Pablo hace la alusión a lo que Jesús dijo cuando la oración, que dijo: cuando ore, evita la palabrería, ¿verdad? Como dice el refrán, a buen entendedor con pocas palabras basta. La palabra del Señor es tan sencilla, como dice el salmista, tan profunda, pero sencilla, que alimenta el alma, que edifica. Y aquí varios movimientos falsos que habían en el primer siglo se originaban por tal vez el pensamiento griego de mucha palabrería y mucha demostración y muchas cosas filosóficas. Y entiendo que la filosofía no es mala, pero si se usa como instrumento para negar la existencia de Dios y los valores del reino de Dios, no es correcto. Pero la filosofía es el modo de ver la vida desde diferentes perspectivas. Pero Pablo está diciendo: evita las vanas palabrerías, porque conducirán
más y más a la impiedad. Las vanas palabrerías, los argumentos huecos sin el Señor, lo que va a conducir es a alejar más las personas de Dios. No sé si usted ha visto alguna familia, personas que están en doctrinas falsas. No voy a mencionar ningún grupo, pero y usted dice, bueno, esa persona yo creo que no se va a convertir nunca, porque está tan hundido en su falsa doctrina, está tan enredado en su falsa doctrina que no veo que vaya a salir. Y lo que pasa es eso, que la falsa doctrina, las vanas palabrerías conducen más y más y más y más a la impiedad, a la desobediencia, a estar lejos de Dios. Verso 17, y su palabra carcomerá como gangrena. Todos sabemos que la gangrena es una infección bien profunda que ocurre y es terrible. Y asimismo, la falsa doctrina, todo lo que no proviene de Dios afecta no solo en lo superficial, sino internamente. Es una infección terrible para la vida espiritual, de los cuales son Himeneo y Fileto. Él pone ejemplo de personas reales en aquel momento y le dice, y estos dos están enseñando mal y esto es lo que ha pasado, que ya su falsa doctrina ha infestado como gangrena. Verso 18 dice que se desviaron de la verdad diciendo que ya la resurrección había sucedido, se había efectuado. Y no estaba hablando de la resurrección de Jesús, sino que estaban hablando de la resurrección de los creyentes. Y también dice, y trastornan la fe de algunos. Siempre las falsas doctrinas, las vanas palabrerías, las cuestiones falsas, tristemente arrastran a algunos y afectan la fe. La discusión lleva a las personas a desviarse, la discusión en doctrina, y es como una infección espiritual y Pablo lo compara con una pudrición, ¿verdad? Porque lo que no proviene del Señor es pecado, dice también Pablo en otra de sus cartas. Verso 19, pero el fundamento de Dios está firme. Qué bueno, ¿verdad? El fundamento del Señor está firme, teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos. El fundamento de Dios está hablando de la palabra, está hablando del reino, está hablando de lo que Dios está haciendo para bendecir a la iglesia y tu vida y mi vida. Y dice que el Señor, el fundamento está firme por su revelación, por su palabra, por lo que edifica la vida de las personas. Y la vida de las personas edificadas en el Señor se identifican con el Señor. Por eso dice, verso 19, y vuelvo a leerlo, pero el fundamento del Señor está firme, teniendo este sello, teniendo este cuño, teniendo esta aprobación. Conoce el Señor los que son suyos. Juan capítulo 10, verso 14 al 16 dice algo tan lindo de parte del Señor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Quiero decirte, Dios conoce tu vida, hermano y hermana querida. Iglesia, en estas conexiones que estamos aquí, Dios te conoce. Y eso es algo lindo, ¿verdad? Dios conoce tu vida. Recordando la escena, preséntate delante de Dios aprobado como discípulo, como obrero, como siervo y sierva de Dios que no tiene de qué avergonzarse. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello que el Señor conoce a los suyos. Dios sabe y conoce tu vida, cómo lo amas. Dios sabe y conoce tu vida, tu empeño de continuar, ¿verdad? Dios sabe y conoce tu vida, tu tiempo de oración. Y esto no quiero que lo veas como que el Señor está velándote en tus defectos. No, al contrario. Dios conoce tu vida. Dios sabe tu interés de amarle. Dios sabe tu interés de crecer. Dios sabe que necesitas esa ayuda para mantenerte firme, para mantenerme firme. Dios sabe, Dios conoce tu vida. Este es el fundamento. Dios conoce tu vida. Dice Pablo, yo quiero terminar de leer el verso 15 y 16 de Juan capítulo 10. Lo leo desde el 14 de nuevo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas.
También tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando de los judíos, pero estaba hablando de nosotros. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y hará un rebaño y un pastor. Y eso hace alusión a una iglesia. Somos la iglesia del Señor y tenemos un solo pastor, que es Jesucristo de Nazaret. Ahora, teniendo este sello, dice: apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. La iniquidad es el sinónimo de pecado, de maldad, de lo que no es santo. Y todos nosotros estamos en el proceso de santificación, de apartarnos para Dios y apartarnos del pecado, de las prácticas que no agradan a Dios y nos afectan a nosotros. Por eso dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y él hace alusión a esta orientación para Timoteo, y que Timoteo le enseñara a la iglesia, porque una persona que estaba en falsa doctrina debe apartarse de esa falsa doctrina. Una persona que está en una práctica incorrecta debe apartarse de esa práctica incorrecta. Proverbios capítulo 28, verso 13, dice: el que encubre sus pecados no va a prosperar, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y todos sabemos que el Señor quiere que nosotros nos apartemos para Él, nos apartemos del pecado. Pablo hace una analogía, un ejemplo aquí, y dice, verso 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Como dice esta frase, que en el mundo hay varias frases que me vinieron a la mente analizando el texto. Dice: en el mundo hay de todo, ¿verdad? En el mundo hay de todo. Entonces, también he escuchado decir: hay de todo en la casa del Señor. Y sucede así. En este mundo hay personas buenas y hay personas malas. Hay personas que tienen diferentes perspectivas de la vida. Y así que Pablo los categoriza en dos grupos: utensilios para usos honrosos y utensilios para usos viles. Ahora, ¿cómo sabemos qué tipo de utensilio o qué tipo de persona somos? Instrucciones, verso 21. Así que si alguno se limpia, eso es santificación, apartarse para Dios, se va a limpiar, será instrumento de honra. ¿Cómo sabes si eres instrumento de honra para el Señor? Si tú estás en el proceso de santificación. Si tú estás obedeciendo el proceso de crecimiento espiritual, te estás santificando, te estás apartando para Dios. Nadie va a llegarse a santificar en un día, nadie se va a santificar en una semana, en un año, nadie se santifica si no es bajo el proceso y el trabajo del Espíritu de Dios y la palabra de Dios en su vida, cuando la obedece. Jesús lo dijo: si ustedes son mis discípulos, si permanecen en mi palabra y mi palabra y la obedecen, serán verdaderamente mis discípulos. Así que, ¿cómo sabemos que somos instrumentos de honra? Cuando nosotros, dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, apartado para Dios, útil al Señor. Útil para el Señor es como el carpintero dice: no me toques ese martillo, no te lo lleves porque me es muy útil. Siempre lo estoy usando. Cuando Dios te está usando, eres instrumento de honra y dispuesto para toda buena obra. En esta misma carta, Pablo enseña que la palabra de Dios nos ayuda para entender cuál es la voluntad de Dios, para que nosotros estemos preparados para toda buena obra. Y las buenas obras es la manifestación de la salvación y la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice que Dios preparó las buenas obras desde antes de la fundación del mundo para que nosotros vivamos en ella. Dios ha preparado buenas obras. Dios tiene todo el plan perfecto. Recuerde, Dios tiene un solo plan. Dios no tiene plan B, plan C. No. El plan de Dios es tan perfecto que tiene buenas obras para que usted y yo vivamos haciéndolo, andemos en esas buenas obras. Verso 22. ¿Cómo sabemos que somos instrumentos de honra? Otra instrucción: huye también de las pasiones juveniles. Esta instrucción era para Pablo, para Timoteo, de parte de Pablo, sabiendo de que todo joven tiene tentación.
Pablo le está diciendo, tú como discípulo, como líder, como pastor, huye de las pasiones juveniles. ¿Qué es lo que son las pasiones juveniles? Los juveniles, los jóvenes, están motivados más por lo emocional, lo externo, ¿verdad? Me gusta, pues le voy a decir, y las pasiones juveniles están llenas de inexperiencia. Pues Pablo está diciendo, huye de las pasiones juveniles y sigue. ¿Qué va a seguir? La obediencia, que es la justicia, hacer las cosas correctamente. La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El amor, porque sin amor, el que no ama no ha conocido a Dios. La paz, sigue la paz. Hoy en uno de los libros que estoy leyendo, el autor habla de poder establecer la paz en cada conversación. El autor hacía un diario y escribía en una pequeña libreta de nota que tenía en su bolsillo cada conversación que tenía. Hoy conversé con Fran, hoy conversé con María, hoy conversé con Gustavo y al terminar el día, esa persona revisaba el listado de conversaciones que había tenido y él estaba diciendo, mi conversación con esta persona fue para paz o yo fui un problema para esa persona. ¿Traje paz o no traje paz? ¿Traje problema? ¿Soy de bendición? Y bueno, tal vez para algunos les cuesta llevar una libretica, pero qué interesante que nosotros siempre pensemos lo que voy a decir va a transmitir paz, lo que voy a hacer va a transmitir paz. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos con la aprobación, la presencia del príncipe de paz, va a traer paz para tu vida primeramente. Recuerda, si tú no tienes paz, no vas a dar paz. Por eso tiene que interesarte que todo lo que tú sientas, hagas, piensas y digas sea sazonado con la paz de Dios. Y también que la otra persona o la otra persona reciba la paz de Dios. Ahora, mira qué lindo lo que sigue diciendo el versículo. Y la paz con los que de corazón, ¿cómo? Limpio, invocan al Señor. ¿Cómo sabes que eres un instrumento de honra? Cuando tu corazón está limpio. ¿Limpio de qué, pastor? De amargura, de tristeza, de cosas negativas, de que no alcancé, de que me hicieron daño, de rencores, de todo lo malo que puedas guardar en tu corazón. Mira, no guardes nada en tu corazón, limpia tu corazón. Dale tu corazón al Señor para que lo limpie y eres un instrumento de honra delante del Señor. Una de las maneras de limpiar el corazón es que te sientes y escribas todo lo que tú sientes que te ha afectado, que tienes en tu corazón, en tu mente, que no se te olvida, Y cuando termines de hacer esa lista, que ojalá sea bien corta, la quemes, la rompa, la bota y diga, hoy hasta aquí, mi corazón está limpio. Verso 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Cómo eres un instrumento de honra? Cuando no eres una persona problemática, cuando eres parte de la solución y no del problema, cuando hablas cosas para solucionar los problemas. Características de un discípulo, un siervo de Dios, verso 24, porque el siervo del Señor, y aquí dejo características, no las voy a explicar, solo la leo, no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Recuerde que vamos hablando de la falsa doctrina, pero Pablo le estaba diciendo, Timoteo, haz todo eso, pero como siervo de Dios, ¿ok? Por si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntad de él. Pablo sabía que una persona que está en falsa doctrina no ha sido por una eventualidad, un error. No, Pablo sabe que detrás de la falsa doctrina, entiéndase cualquier grupo religioso que no tenga el reino, el evangelio del reino como la base sólida, que a Cristo como el único y suficiente Salvador, al Dios Trino como parte de la salvación y todo. Pablo sabía y la palabra nos deja bien claro que todo el que se opone a la doctrina sana viene de Satanás, viene de las tinieblas. Dice el apóstol Pablo también en otra de las cartas que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les alumbre la luz del evangelio.
Entonces Pablo sabía que las personas que están en falsas doctrinas están guiados por las tinieblas y tienen que arrepentirse y venir al Señor. Mi deseo es que cada uno de nosotros, como siervos de Dios, que yo sé, y aquí no hay falsa doctrina, estoy convencido porque los conozco a todos, pero que nosotros nos presentemos delante del Señor como obreros aprobados, como obreros que no discutimos de doctrina por alardear o por hacer cualquier cosa, por obreros que estamos sirviéndole con un corazón limpio como instrumento de honra al Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo de oración, y que continuemos agradando al Señor en todas las cosas.